Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Estamos iniciando una nueva instancia de capacitación. Esta es la tercera, bueno, donde vamos a hablar un poco de economía política. Se les dejamos ahí a Pablo y a Florencia, que van a hacer la presentación y como siempre después quedamos a la espera de preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, buenas, gracias. Estamos acá en esta tercera instancia de lo que es el proyecto de formación de este año. Eh, para abordar, y lo hicimos como tratamos en lo que es el proyecto del año de dividir estos talleres en dos: economía política laboral 1, le pusimos a este taller, en donde, voy a trabajar con un poco una introducción en torno a qué es la economía política, que creo que a veces puede generar eso como, ¿qué es lo que vamos a abordar en un taller de esta temática? ¿Qué características tiene? Más como desde lo conceptual y recuperando ahí la cuestión histórica. Y bueno, ya después Pablo se va a dedicar a la parte de las escuelas de pensamiento y bueno, cómo eso aterriza en el mundo laboral, de trabajo y bueno, cómo nos compete como trabajadores y trabajadoras. Bueno, arrancamos con la presentación, no sé si estamos, ahí va. Ahí, ¿se escucha? Elegimos a una serie de pensadores del pensamiento económico, ¿no? Tenemos a los más reconocidos de la escuela clásica, tenemos también a Keynes, tenemos a Rawls, pero también quisimos sumar como a, a Claudia Goldin, una premio Nobel de Economía, como esto también de ver por dónde van los caminos del estudio económico, más allá de esto de las ciencias económicas, que ahora vamos a tratar de hacerle como una crítica a esa perspectiva que ha mostrado un triunfo a nivel histórico. Vamos a tratar como de desbaratar un poco esa idea y bueno, ver qué es a lo que realmente nos referimos cuando hablamos de economía política. Ahí pasamos a la segunda diapositiva. ¿Qué es esto de la economía política? Bueno, primero entender que nació como el estudio de las leyes sociales, pusimos acá, que regulan la producción, distribución y riqueza de una sociedad, que incluso se sitúa antes de los clásicos, y con clásicos entendemos a Adam Smith, ¿no? De referencia, también tenemos a David Ricardo, a Malthus, pero incluso con los preclásicos, con la escuela de los mercantilistas, los fisiócratas, ya se empieza a hablar en términos económicos, o ahí podemos situar el pensamiento económico en relación con estas otras cuestiones que vinculan a la sociedad, la producción y la cuestión de la riqueza, ¿no? Y es ahí donde está como el núcleo duro de este concepto de economía política. Ahora lo que nosotros como que nos interesa ver es dónde se fue perdiendo o cómo se fue perdiendo esta segunda parte, que es como la parte política, ¿no? Porque hoy quienes hablan de economía, todo lo que nosotros vemos en la televisión, lo que circula, generalmente se refiere a economía, no a economía política. Bueno, ver cómo es que se fue perdiendo esta parte que es la que define y sobre todo es la que nos interesa recuperar como trabajadores, ¿no? Y acá es importante ver que cuando hablamos de economía política, también nos alejamos de esta cuestión más científica, exacta, ¿no? Que nos quiere presentar la economía, y hablamos de economía política entendiendo que no es neutral. Creo que es un eje que ya lo veníamos trabajando, incluso en el taller anterior de IA, insistir en que lo que nosotros queremos construir acá como en materia colectiva, entender que no es neutral. Bueno, y hoy vamos a tratar como de desenredar esta cuestión en torno al estudio económico. ¿Por qué? Bueno, porque se cruza con el contexto histórico de producción, qué es lo que van a plantear estos autores, cómo lo van a plantear, se cruza con la política y se cruza con el conflicto social. ¿Ah? La economía política no escapa del conflicto social y bueno, ahí está después lo que va a pasar y por qué es que se borra esta parte de política. Bueno, con ello también se borra el conflicto social, que es lo que nos interesa recuperar si pensamos en lucha y en clave colectiva. ¿No? Vamos a la tercera. Bueno, acá la pregunta como para
invitarnos a pensar y a reflexionar es, bueno, de quién es la economía, ¿no? Y en esto de poder recuperar la economía política como herramienta de los y las trabajadoras, en tanto hay una premisa que es, bueno, nace como economía política y progresivamente va perdiendo como estos espacios de disputa, de lucha, de conflicto, que es en donde realmente se puede tener incidencia. Y en esta pérdida queda como una ciencia mucho más abstracta, mucho más difícil de acceder, difícil de explicar, con un lenguaje complicado, más tirando a lo técnico, y ahí es donde se va limitando como la capacidad de acción y de también entenderla en clave social y de las dinámicas sociales, ¿no? Acá es interesante pensar en uno de los conceptos que empezó, de las teorías que empezó a circular, sobre todo cuando la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Por eso siempre insisto en poder relacionarlo con el contexto histórico, del fin de la historia, ¿no? Que nos presentaba un mundo del triunfo del capitalismo, en donde parece que el libre mercado era la fase final de los tiempos, ¿no? Entonces, si eso se nos presentaba como la fase final, ya no hay materia de incidencia, de lucha, mucho menos de lucha colectiva, ¿no? Entonces, hay un interés por ciertas escuelas de pensamiento económico de abandonar la historia, el estudio de la historia. Si pensamos en los clásicos van a abordar la historia. Marx, sobre todo, ¿no? Va a hacer un análisis en clave histórica muy importante para hacer su crítica de la economía política. Y esto del fin de la historia que nos plantea, bueno, nos limita en organización colectiva, nos limita en capacidad de incidencia en la economía. Bueno, la economía queda ya lejos como aquello abstracto a lo que se dedican los expertos en eso, no algo que está a la mano de los trabajadores. Y ese es el modelo que triunfa, ¿no? El modelo de los neoclásicos, con esto de economics, ¿no? La ciencia económica, ¿no? Y le va dando como este carácter mucho más técnico y que eso define a la materia mucho más que su función, ¿no? Cuáles son como esos postulados. En esos postulados entra el individuo, las decisiones racionales, maximizar la utilidad, los beneficios, pensando más en las empresas, ¿no? Ese es como de alguna manera, son los postulados que triunfan y que viene de la mano con los neoclásicos, que lo que hacen es borrar la historia y borrar la parte política de la economía política, que así había nacido en sus orígenes, más allá de Marx, ¿no? Porque Marx viene a ser, en todo caso, la crítica a los clásicos. Ya los clásicos, digo, hablaban de sociedad, de trabajo, de riqueza, el propio Adam Smith. No se trata de una corriente de pensamiento, sino, bueno, ¿qué pasa con los neoclásicos abandonando esta idea de estudiar de forma más integral la economía? Ahí vamos a la cuarta diapositiva de, bueno, ¿cuándo nos hicieron creer que la economía es una ciencia exacta? ¿No? Y acá está uno de estos de estas claves para entender el triunfo de los postulados neoclásicos, ¿no? Cuando uno ve como esto de los campos del conocimiento, se nos presenta una economía mucho más cercana a la matemática. El autor Chang nos habla incluso de esto de la envidia de la física. La economía coquetea mucho más con el núcleo duro, ¿no? Las matemáticas, todo lo numérico, que con las ciencias sociales. Y eso también nos habla de la pérdida de esto de la economía política. ¿Ah? Es ese triunfo de lo exacto. Y en esto, bueno, es el mito, ¿no? Porque si es ciencia exacta, si es difícil, bueno, es para un grupo de personas, es para expertos que puedan, a partir de la herramienta que es la matemática, explicarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con nuestra intervención en la economía? Ahí en la siguiente yo, en la de, vamos a la 5, del complejo de Dios de la ortodoxia, retomo acá al autor Chang, que es un autor interesante, tiene una obra que no la trajimos ahora, pero es economía, es para el 99% de la población, esto de la economía para el acceso de todos, ¿no? Como a la mano. Y él en ese libro, que es interesante, yo incluso lo trabajo a nivel secundario, va derribando como un poco estos mitos de los postulados neoclásicos que hicieron de eso prácticamente un estudio inalcanzable, ¿no? Un estudio difícil. Que mejor que, bueno, venga alguien y me lo explique, ¿no? Yo que no sé de matemáticas, yo que... ¿no?
Bueno, recuperando un poco de esto de la economía en su origen como economía política. Y bueno, y acá viene la crítica, ¿no? Esto del complejo de Dios, de entender que a partir de un marco conceptual la economía puede explicar el comportamiento humano. Y es ahí donde se empieza como a desdibujar un poco, bueno, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Estamos analizando el comportamiento humano de una persona en un programa, en un reality de televisión, en un concurso, ¿no?, que gana un premio? ¿O estamos analizando y tratando de entender el mercado laboral, los trabajadores, tratando de definir otro tipo de cosas que ahora vamos a ver cómo se diferencia en esto que es la economía real? Y ahí, bueno, Chang, que es bastante crítico en esa obra, está muy interesante, habla de la obsesión de la matemática, la envidia de la física y la ceguera teórica, ¿no? En esto que también solemos asociar bastante a la economía, esto de prever, anticipar, proyectar, y él pone de manifiesto, bueno, ¿qué pasó entonces de cara a 2008? ¿No? Pensando en esta gran crisis. ¿Cómo es que la economía, si tiene todo este marco conceptual para poder anticipar, para poder proyectarse, se ve frente a una de las crisis, como citando más recientemente, como la del año 2008? ¿No? Pone de manifiesto, bueno, ojo con este complejo de Dios que nos vienen a presentar y que también es herencia de los neoclásicos. Ahí entonces yo creo que lo que más podemos rescatar de Chang es la crítica que hace de la definición de la materia por su método, ¿no? Y ahí es donde se borra la historia, se borran las luchas, no se aborda el tema del poder, de las disputas, y principalmente lo que se borra, y más tarde Pablo se va a meter como en la crítica a la economía política de Marx, se borra la lucha en términos dialécticos como lo pensó Marx. Entonces, obviamente que nuestra capacidad de incidencia en lo que es la economía se corre para atrás, ¿no? Ahí en la siguiente, bueno, la pregunta es, esto que acabo de mencionar, ¿no? Definir entonces la economía por su método o por la realidad material. ¿Ah? Y ahí está el triunfo de los neoclásicos. Si lo defino por su método, vuelvo a esto de retomar el estudio, bueno, de la eficiencia de los recursos, ¿no? Todo lo que abordan en microeconomía, ¿verdad? Más de, bueno, la economía como un saber técnico, ¿no? Y qué pasa ahí con su incidencia social y política. Siempre esto, y por eso lo enmarcamos en esta serie de talleres, pensando en, bueno, cómo puede servirnos como herramienta para como trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, creo que acá está interesante ver qué ha pasado a lo largo de la historia y sobre todo este triunfo teórico de los neoclásicos. Tenemos en la siguiente otra de las propuestas que nos hace Chang, que es mirar el engranaje real, ¿no? Esto de pensar que hay dos economías, ¿no? Esto se suele explicar así, que una es la economía real y otra es la economía ficticia o financiera. En la economía ficticia nosotros encontramos las acciones, los bonos, la especulación, bueno, lo que solemos escuchar muchas veces en los medios de comunicación y que uno parece que, bueno, no sé si formo parte de ese mundo, ¿no? Porque capaz que yo con la bolsa, ¿qué tengo que ver? ¿Ah? Y de alguna manera es lo que se reproduce muchísimo en el discurso. Tenemos incluso discursos contemporáneos que centran la atención de la economía en entender estas dinámicas, en las dinámicas de las acciones, de las especulaciones, del mundo financiero. Eso es entender de economía. Y hablar de economía parece que está reducido a hablar de esto que es la economía ficticia. Bueno, ahora habría que ver, y ahí es lo que nos plantea Chang, la economía real. Y es ahí donde encontramos el trabajo, la producción, la tecnología también. Y por eso es que hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Eso también integra la economía real. Es el comercio, son los impuestos, es la vida real, es la vida material, es lo que pasa todos los días y que ahí sí nos vinculamos e incluso nos sentimos más cercanos que cuando se habla de acciones, ¿no? Y sobre todo para pensarlo como herramienta de lucha. Se trata entonces acá de recuperar y mirar ese engranaje real que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y que ahí sí nos permite analizar las dinámicas sociales, las dinámicas políticas, el poder, etcétera, etcétera, y no, bueno, solamente lo ficticio. En la siguiente ahí me gusta esta imagen del iceberg, ¿no?
nosotros tenemos ese mundito ahí más visible de la economía financiera, incluso que llama muchísimo la atención. A mí me llama la atención que a los adolescentes les esté llamando la atención, pero bueno, responde a un contexto histórico de un interés particular, ¿no?, por el mundo de las finanzas, ¿no? Entonces, uno llega con la materia economía, que se llama economía o ciencias económicas, no se llama economía política, y te preguntan, bueno, pero ¿cuándo vamos a aprender a hacer plata? ¿No? ¿Cuándo? Claro, criptomonedas, ¿cómo invertimos? Ay, bueno, y no sé cómo explicarte que esto en realidad parte de la economía política, ¿no? Ese mundo, ¿no?, que parece ser muy llamativo, es la punta del iceberg, ¿no? Es muy difícil poder explicar alguna de las dinámicas de la economía ficticia sin realmente prestar atención a la economía real, que como ven, es lo que más espacio ocupa en ese iceberg y es la base de todo. Y ahí es donde nosotros nos tendríamos que centrar, ¿no? En la siguiente diapositiva, esto de la pregunta de, bueno, ¿de qué hay debajo del iceberg que sostiene la riqueza del mundo? Y ahí volver a traer conceptos que el habernos centrado o concentrado en la economía ficticia fue borrando. Y uno es el concepto de riqueza. Uno es el concepto de riqueza, de cuestionar, ¿no? Y ahí incluso, digo, el propio Adam Smith y después Marx con la crítica abordan el tema de riqueza. Y bueno, y ahí es donde encontramos el trabajo. Entonces, poder recuperar esos postulados para que la economía política se vuelva herramienta. Si no, sigue siendo, bueno, algo que ni siquiera me pertenece, pasa por otro lado. Ahí puse una de las páginas del libro de los abrazos de Galeano, que me gusta mucho porque, bueno, un contexto histórico particular, con la cuestión de, bueno, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Bueno, al mundo lo hicimos nosotros los albañiles, dice, ¿no? Siempre me gusta mucho recuperar esto porque habla de la cuestión del trabajo, ¿no? Y cómo genera riqueza. Entonces, más allá de cómo ha evolucionado y por ahí nos parecen las teorías de la escuela clásica muy alejadas a nosotros, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII, crítica de Marx siglo XIX, contexto de revolución industrial. Es interesante, ¿no?, si pensamos en esto del péndulo de la historia, recurrir y volver a ciertas teorías para analizar los marcos contemporáneos. Y creo que poder recuperar y sobre todo criticar desde el buen sentido, ¿no?, revisar los términos, es interesante acá para recuperar esto de la economía política. En la siguiente, entonces, tenemos, bueno, el mito del fin de la historia y el rol del Estado, ¿no? Y dentro de las cuestiones que presenta el estudio de la economía política y que los neoclásicos tiran para un costado, está la cuestión del Estado. Está la cuestión del Estado y también el rol que ocupan los y las trabajadoras en ese contexto, ¿no? Y ahí volvemos a dinámicas de lucha. Si yo me rijo por los postulados neoclásicos, bueno, está. Y el Estado está parte de la economía y los trabajadores no se da como esta dinámica de dialéctica de lucha y de conflicto, que de alguna manera es como deberíamos de pensarlo, en esto de que estamos insertos en un mercado laboral, tenemos a un Estado que no es un árbitro que vive fuera del planeta, ¿no?, que está inserto en una dinámica social, política particular. Entender también que las reglas no son naturales, parten de las decisiones políticas, y ahí está esto de la recuperación política. Y entender, bueno, cuáles son estas cuestiones que están en disputa. Y ahí está el rol de los trabajadores y el por qué formarnos y entender bueno, la economía política como herramienta. Por último, para ir cerrando, porque lo mío es más bien una introducción, ¿para qué nos sirve a los trabajadores aprender economía política, ¿no? Y bueno, y ahí sin duda es cambiar el sentido. Esto es como reiterar, pero sí, hablar y empezar a hablar de economía política en ese sentido. Abandonar esto de
la optimización, más la cuestión empresarial que ha tenido la economía, ¿no? Y devolverle ese sentido político, que es devolverle el sentido de acción. Si no, no tiene mucha razón de ser la lucha colectiva en esos términos. Y bueno, después, nada, recuperar algunos postulados, ¿no? Acá yo me anoté esto de hacer énfasis la riqueza, el trabajo, aspectos que ahora Pablo va a abordar con marxismo. Y bueno, entender que el trabajo no es un elemento más. Y así como nos propone Chang ver este engranaje real de la economía real, entender en esa dinámica de conflicto el trabajo. Y por ende, así entendernos en ese rol de trabajadores y trabajadoras. Va un poco por ahí mi aporte como para hacer en líneas generales esa trayectoria que ha tenido el pensamiento económico. Y bueno, la propuesta de hoy de poder volver a ciertos postulados, que algunos dirán, bueno, anacrónicos, pero ojo, porque conceptualmente nos pueden aportar muchísimo, sobre todo para devolverle este sentido a la economía y dejar que abandonar esta idea de que está al margen de la política, de la ideología, de la cultura, etcétera, etcétera, y sino que, bueno, está integrada con todo el resto. Así que, bueno, y devolverle la historia, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, buenas a todas y a todos. Bueno, me toca la parte capaz menos entretenida. Para eso voy a estructurar esta intervención en 3 bloques, ¿sí? El primero es introductorio. Déjame ese, Andrés, déjame ese. Sí, déjamelo. En 3 bloques. El primero, ubicar este módulo. Este módulo se inscribe en un plan de formación sindical en el que el conocimiento, la formación, no constituya incluso patrimonio individual, sino que se constituya como fuerza colectiva. Entonces el desafío de cualquier espacio de formación, un doble desafío, en primer lugar intentar que lo que tenemos para decir pueda ser comprensible, entendible, pero el otro componente es que intentamos que cada uno de nosotras y nosotros seamos agentes multiplicadores de este conocimiento. Y ahora seguramente para muchos va a poder ser más claro este abordaje. El segundo bloque implica ubicar el tema. En ese sentido, Florencia fue bastante útil, precisa, en términos de qué hablamos cuando hablamos de economía política. Pero quizá ayude, sobre todo para amigarnos con la disciplina o con la ciencia social, eso lo dejo para cada uno de ustedes, sí para entender qué lugar ocupa realmente y qué desafíos implica el abordaje de la economía política. Una de las primeras cuestiones que uno valdría la pena preguntarse es ¿qué entendemos cuando hablamos de economía? Y es bien curioso esto porque cuando uno pronuncia la palabra economía, enseguida viene el dinero a la cabeza de todos y todas nosotros. Y es curioso porque si uno dedica un poquito más de reflexión, sabría que actividades que hoy denominamos económicas existieron sin perjuicio del dinero. Por ejemplo, el trueque. Por tanto, es llamativo esto que sucede con el término economía. Cuando uno le pregunta a un estudiante universitario que ingresa a la Facultad de Ciencias Económicas qué es la economía, posiblemente escuchemos al unísono, sin perjuicio de los años, algo que suena intuitivo,
seguramente para cada uno de nosotros y nosotras. Dicen algo así: la economía es una disciplina o ciencia social, en este sentido es lo mismo, pero coinciden en que administra recursos escasos para satisfacer demandas ilimitadas. Y esto llama poderosísimamente la atención, la coincidencia, porque es verdad que cada uno de nosotros es este tipo de práctica que lleva al hogar. Por eso, ya para empezar, podemos amigarnos con que este concepto de economía no nos es ajeno tampoco desde la práctica de todos los días. De esto de administrar recursos que son escasos para satisfacer demandas que son ilimitadas. Curiosamente, si uno volcara un ejercicio, si se quiere, mental, y yo a cada uno de ustedes les propusiera que se tomen un minuto para pensar en demandas, en aquellas cosas que ustedes quisieran consumir, que les gustaría tener, y empiezan a rellenar esa columna, les doy un minuto. Transcurrido el minuto, seguro se quedan con cosas por completar, de demandas, de cosas que les gustaría tener, porque surgen así de manera improvisada, rápida, antojadiza. Pero inmediatamente les pido, bueno, ahora tómense un minuto para en otra columna completar los recursos disponibles de cada uno de ustedes. Recurso entendido como, bueno, si demandaron una manzana, capaz que tienen un manzano en el jardín y pueden hacerse el fruto. Y si no, el medio necesario para adquirir el fruto, sea el dinero. La mayoría tendrá un salario, quizá algún afortunado alguna renta, pero les va a sobrar el minuto. Y ese desequilibrio entre demandas y recursos nos obliga, y seguro que a todos nos ha pasado, a repensar esa lista, a priorizar, ¿sí? Que no es otra cosa que reordenar esa lista de acuerdo a un criterio particular. Es curioso este ejercicio porque si uno lo propone en un salón de clase, se puede seguramente encontrar que la lista de demandas serán totalmente distintas, porque lo que nosotros demandamos, guiado por gustos y preferencias, responde a una trayectoria de vida, subjetividades, experiencias acumuladas, un montón de factores que inciden para que efectivamente lo que creamos que nos gusta o preferimos o necesitamos sea distinto. Lo que sorprende a las personas es cuando uno les advierte que seguramente todas las listas, sin perjuicio a que sean todas distintas, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es el criterio ordenador, el criterio que quizá inconsciente o conscientemente emplearon para reordenar la lista, para priorizar. No cuesta mucho trabajo que descubran que el criterio orientador de esa lista, de nuestra prioridad, siempre está auspiciado, orientado, inspirado por el bienestar, por estar mejor, por la calidad de vida, por pasar de un estadio de bienestar a uno mejor, porque consideramos que esa lista reordenada es mejor que cualquier otra lista desde el punto de vista del bienestar, entre comillas, que yo llevaría a mi hogar, a mi núcleo o a quien represente. Y esto nos afecta y esto nos pasa en nuestro hogar, al responsable de finanzas del sindicato, seguramente al ministro de Economía, ¿sí? Ahora bien, claro, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que todos y todas tengamos el mismo principio orientador de esa lista, que es el bienestar, y que yo lo extrapole a los jerarcas, a los grandes pensadores, que seguro que yo les pregunto a cada uno de ellos, puedo sentar en esta mesa a Adam Smith, a David Ricardo, a Robert Malthus, ¿sí? A Carlos Marx, a Keynes, incluso si tuviera la posibilidad de traerlo aquí al Javito Milei y sentarlo a mi lado, y le pregunto a cada uno de ellos
su obra, su inspiración, lo que llevan adelante, ¿para qué es? Todos responderán. No tengo duda, ¿eh? Algunos lo han documentado en sus obras, en sus grandes obras, el bienestar social. Y es aquí donde nos podemos preguntar, pero ¿cómo es posible que si todos perseguimos o persiguieron el bienestar social, si hay algo que no atestiguemos es que estemos bien, que haya ese bienestar social? ¿Qué falla? Algo falla. Y es aquí cuando empieza a haber una cuestión que nos lleva hacia lo que es la economía política. La escasez, que fue la que les obligó a reordenar la lista, porque los recursos son escasos, son insuficientes para todo lo que ustedes demandan, necesitan, preferirían tener, es central, es el problema económico central. Así como el conflicto es a la política, la escasez es a la economía. Por lo tanto, esa situación nos obliga a tomar decisiones. El tema es cómo tomamos esas decisiones. Entonces, la manera de abordar este problema económico, si se quiere, bueno, implicaría de que esta realidad que no es suficientemente buena para mí, debería transformarla, por tanto, para alcanzar ese bienestar, nos desafía. Más de uno de ustedes conocerá la famosa tesis 11 de Marx, que dice que los filósofos ya han pasado toda la vida tratando de interpretar la realidad, cuando de lo que verdaderamente se trata es de transformarla. Y esto sí es bien interesante porque el problema económico trata de condensar estas dos ideas, la necesidad de interpretar la realidad, pero también de transformarla, porque necesito interpretarla para transformarla. Entonces, aquí nos encontramos con un juego de palabras que en más de una ocasión nos hemos seguramente cruzado. Esto de economía política y política económica. Son muy importantes los énfasis, porque política económica, donde el énfasis está en la política, tiene que ver con la acción, con el plan, con el programa, con lo que pretendo hacer para cambiar la realidad. Pero no se puede cambiar la realidad sin conocerla. Nada se puede cambiar sin conocerlo. El tema es que conocer algo no es tampoco solo identificarlo, no es solo describirlo. Implica conocer, ¿sí?, los factores determinantes, estructurantes, así me llevo información de algunos talleres, factores que inciden efectivamente en la realidad, y es desentrañar esas causas. Es ahí donde yo ya estoy explicando la realidad. Y una vez recién que yo soy capaz de explicarla, estoy en condiciones de transformarla. Política económica es el conjunto de acciones, pero la economía política es la interpretación de la realidad, es la búsqueda de explicaciones, de causas, ¿sí?, que me permiten justamente poder transformar solamente cuando me enfoco en las causas. Y esto no es un tema para nada menor. Un ejemplo muchas veces ayuda en este sentido y también nos va a ir llevando de la mano hacia donde queremos ir. Un caso típico es la negociación colectiva, consejos de salario. Muchas veces ámbitos tripartitos, ¿verdad?, donde están los empleadores, los trabajadores, el gobierno, y donde nos presentan la realidad. Por ejemplo, en los consejos salario, si hay un elemento clave, un objetivo en los contenidos, es, bueno, el salario. Y aquí aprovecho a mencionar que este es el módulo 1 de 2, donde encara más a una generalidad del comportamiento de la economía para después
enfocarnos más a una parte de la economía que es el mundo del trabajo. Pero le decía, en el marco de los consejos de salario, entre otras cosas se dirime salario, claramente. Y aquí es donde empieza a operar, bueno, y la política económica, la acción, la propuesta. Y claro, si uno le pregunta al sector de empleadores, a la patronal, ¿cuál es su política económica? Va a decir, como muchas veces dice, y si lo pudiera hacer, no aumentar los salarios. Esa es su política. Pero dijimos que una política está precedida de su interpretación, de su economía política. ¿Y qué van a decir? ¿Qué dicen? Y bueno, la inflación es causada por un exceso de demanda. ¿Y qué es eso? Es cuando, claro, dicen, cuando yo le aumento el salario a los trabajadores, no tienen mejor cosa que hacer los trabajadores que ir y gastarse la plata. Van al almacén, al shopping, al súper, y se gastan toda la plata. Y claro, no saben cómo funciona el capitalismo. Y que cuando la demanda, que son los consumidores, supera a la disponibilidad de los bienes, que es la oferta, el mecanismo de ajuste, como le gustaba llamar a Adam Smith, esa especie de mano invisible en los mercados, sube los precios. Y ahí tienen la inflación, y ahí tienen al enemigo que erosiona su capacidad de compra. Por lo tanto, explicación, propuesta, son consistentes, que es lo que habría que encontrar entre la propuesta y la explicación. Bien, le preguntan ahora a los trabajadores, ¿y ustedes qué opinan? Bueno, por supuesto que nosotros proponemos todo lo contrario. No, la culpa de la inflación no tiene nada que ver con los trabajadores, al contrario, tiene que ver con los empleadores, con la oferta. ¿Por qué? Porque como no quieren perder su tasa de rentabilidad y aumentar los salarios implica aumentar los costos, trasladan a precio y ahí tienen la inflación de la que ustedes tanto hablan. ¿Sí? ¿Es consistente la propuesta con la explicación? Absolutamente. Proponen aumentar los salarios porque la culpa no es de los trabajadores, sino que justamente es de la oferta, de los productores, de los empleados. Y aquí nos encontramos un dilema importante, porque tenemos a distintas explicaciones, distintas propuestas. Y todos nos podemos preguntar cómo dirimimos este tema. ¿Quién tiene la razón? Y de alguna manera Florencia lo dejaba muy en claro. Esto no es un tema técnico. Esto no es un tema que la matemática explique. ¿Sí? Lo que va a definirse si es aumentar los salarios o no aumentar los salarios se explica por la correlación de fuerza. Es el grado de correlación de fuerza a la musculatura sindical lo que va a permitir que se escuche con más atención a los trabajadores o con menos atención. Y esto es un tema clave, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos desafíos. Por un lado, entender que la economía política implica indagar en el comportamiento, ¿sí?, de las personas, de todos los agentes económicos. Y otra cosa muy distinta es cómo lograr lo que nos proponemos, y esto es un tema fundamental, porque para nosotros la formación obviamente no es garantía de que tengamos mejores convenios colectivos, pero sí la formación permite mayor organización, mayor grado de acumulación y genera el apalancamiento necesario para nuestros objetivos. Bien, ahora llegó la tercera parte, la propia, como podríamos también decirla, la de este módulo de economía política. Primero, entendiendo nuevamente que la economía política es el intento por explicar, interpretar la realidad. Y que una vez interpretado, explicado, estaremos en condiciones de hacer una propuesta transformadora. Ahora bien,
seguramente más de uno de nosotros nos pregunta, bueno, ¿y de qué depende la explicación? ¿De qué depende la interpretación de la realidad? Si es un problema económico, ¿tengo que ser economista? Y lo que decía Florencia con claridad es que hay que abandonar lo técnico. Quizá no tanto, quizá no desprenderse 100%, pero no adjudicarle tanta relevancia. Piense cada uno de nosotros cuando ha tenido que dar una explicación sobre algo. ¿Qué se condensa en la explicación? Por supuesto que el conocimiento técnico que podamos tener del asunto. Quizás si es un asunto económico, alguna cuestión económica tendremos que saber, algún conocimiento técnico posiblemente contribuya, colabore, pero no va a ser el único. Va a importar cuestiones como la historia en sí misma, la trayectoria, los intereses, la filosofía, posiblemente en algunos casos la religión. O sea, es un condensado de distintas cuestiones, algunas más racionales, algunas más de carga emocional, que son igualmente válidas a la hora de encontrar una explicación que nos permita justamente hacer una propuesta transformadora. ¿Con esto qué quiero decir? Que la economía política es un intento por explicar la realidad. Pero hay mucha gente intentando explicar la realidad. Los clásicos, los neoclásicos, los keynesianos, los monetaristas y también Marx. ¿Sí? Por lo tanto, de todo el conjunto de posibles interpretaciones de la realidad que hoy vivimos, que no es otra que la de un modelo de acumulación capitalista, de la que vamos a hablar es la de Marx. ¿Por qué la de Marx? Si hay tantas otras. Primero porque este es el enfoque teórico, metodológico, adoptado por nuestra central sindical, el PIT-CNT. En sus estatutos figura que efectivamente el enfoque interpretativo de la realidad que lo lleva a avanzar en propuestas es la teoría económica de Marx, teoría económica marxista. Teoría económica marxista que así como adopta nuestro central sindical, se da en Facultad de Economía, se da en Ciencias Sociales. Lo que sí vale la pena aclarar es que nos vamos a enfocar en el bloque de economía política, es decir, de la interpretación, no de la propuesta marxista. Que eso dependerá de cada uno que entienda si a partir de esta interpretación de la realidad, cuáles son las propuestas o planes que habría que impulsar. Aquí vamos a hablar de economía política desde el punto de vista de Carlos Marx. Carlos Marx, que es el último de los clásicos en materia de pensamiento económico. Bien. A ver, no pretendo ser tampoco muy ambicioso en lo que implica dar teoría económica de Marx. ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacer es intentar resumir en muy poco tiempo la obra monumental del Capital de Carlos Marx. Estamos hablando de una obra de 3 tomos, casi 1000 hojas cada uno de esos tomos, que cuesta muchísimo trabajo. Conozco muy poca gente, por cierto, que lo haya leído completamente el Capital. Por lo tanto, vamos a hacer un intento no de resumir el Capital, sino de tomar los elementos principales de la teoría económica de Marx. Por lo tanto, posiblemente lo que me conforme sea de que haya 2 o 3 elementos de la teoría que puedan ser incorporados en nuestro conocimiento de ahora en adelante. Bien, hay una cosa impresionante que observó Carlos Marx cuando quería entender el funcionamiento del modelo económico, este modelo económico que es el capitalismo, modelo de acumulación capitalista. Observa que obviamente para producir se requiere obviamente un capital originario, ¿no? Porque cualquiera que quiera montar una zapatería, cualquiera que quiera montar una fábrica, bueno, necesita un capital inicial, bueno, para alquilar o comprar un local,
para comprar los materiales, los insumos y, por supuesto, para contratar trabajadores, para justamente llevar adelante ese proceso de transformación de las materias primas en bienes finales. Entonces, él observa que, bueno, se requiere una cantidad de dinero, podrían algunos llamarlo una inversión inicial. Ese dinero que se necesita para comprar capital y trabajo, ingresan en el proceso productivo, llamémosle, en la caja negra de la fábrica, de la empresa. Pasa por esa caja negra y sale un bien final. Y Carlos Marx observa que el valor del bien final es superior a la inversión que hizo en materiales. Es decir, imagínense, requirió 100 unidades monetarias para producir algo, ingresa en el proceso productivo y sale algo que vale 120. Entonces, Marx observa en esto que se podría llamar el ciclo económico del dinero, dos cosas. Una, la que más nos llama la atención, que se genera un excedente de valor. Pues si yo invertí 100 y sale 120, de alguna manera salieron esos 20 más. Y lo otro es que ese excedente sucedió durante el proceso productivo. Es decir, el 20 extra que velamos nosotros, no es que ese capitalista, ese empresario, puso una prima de ganancia extra, no era algo que vendió más caro, no. Está cuantificando objetivamente que invirtió 100 y lo que salió vale 120. Sucedió durante el proceso productivo y generó un excedente. Y eso despierta el interés de Marx para desentrañar esto. Claramente, más de uno ya debe estar pensando, ahí está ese famoso concepto de Marx que es la plusvalía. Y es ese concepto que nadie se puede ir sin que le quede claro. ¿Cómo sucede esto? Esto requiere una pequeñísima consideración teórica que es la evolución de la teoría del valor. La teoría del valor decía, bueno, fue cambiando a lo largo de las escuelas del pensamiento hasta que en un momento llega la teoría de los clásicos, donde el valor de algo se explica por la cantidad de trabajo que requiere producirla. Con algunas variantes, capital, o sea, trabajo necesario, pero es importantísimo entender que lo que genera valor es el trabajo. Y en el caso de Marx, su definición de valor era algo que llamó trabajo socialmente necesario. Para que se entienda, podemos tener 3 empresas donde a una empresa le lleva producir el mismo bien 2 horas, a otra 3 horas y a otra 4 horas. Claro, si el valor de ese bien depende de la cantidad de trabajo necesario, parecería que hubiera distinto valor ese bien. No queda claro cuánto vale. A uno le vale 2, a otro 3 y a otro 4. Marx lo resuelve de una manera muy simple. Dice, es el promedio. Sumo 2, 3, 4, divido entre 3 y ahí tengo el promedio. Y a eso le llama trabajo socialmente necesario. Es la cantidad de trabajo que se requiere para producir algo en condiciones promedio, condiciones medias, no tomando en cuenta ni a la mejor ni a la peor, sino a todas las empresas. Y eso hace que, por supuesto, cualquier empresa que quiera producir una silla y tenga que comprar madera, va a pagar la madera al mismo precio. Porque cuando pregunten cuánto vale la madera, va a decir el trabajo socialmente necesario. Todos van a comprar la madera al mismo precio. ¿Qué también van a comprar? La fuerza de trabajo. Porque ¿cómo se divide para Marx la sociedad? Y bueno, entre aquellos que son propietarios de los medios de producción, los capitalistas, la burguesía, de aquellos que no son propietarios de los medios de producción, que no son propietarios de nada, solamente de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, como es lo único que es mío,
es lo único que puedo vender. Y el capitalista que lo compra, cuando compra la fuerza de trabajo, él dispone del uso, goce y usufructo de esa fuerza de trabajo. Pero lo curioso es que esa fuerza de trabajo también vale algo, el salario, y todos van a pagar el mismo salario a la hora que contraten un trabajador. Entonces, van a haber 3 empresas que invierten 100, la misma cantidad de dinero, y van a tener 3 empresas que a alguna le va a dar 120, otra le da 130, otro 110, pero les va a dar más de lo que invirtieron. Y ahí, dice ahí hay algo que tenemos que explicar. Y eso que tenemos que explicar es la plusvalía. Concepto número 2 que tiene que quedar claro. Lo que genera valor, lo que genera riqueza es el trabajo. ¿Bien? Y eso es importante. ¿Quiénes son los que trabajan? Bueno, obviamente el proletariado, que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder obtener un ingreso y poder subsistir, poder reproducir su fuerza de trabajo. Entonces, se paga un salario para reproducir la fuerza de trabajo porque ese trabajador desempeñe, ¿sí?, su función durante la jornada. Entonces, pensemos este caso hipotético. Pensemos en un trabajador que es contratado para hacer zapatos. Él sabe que los zapatos, porque usa zapatos, tienen un determinado valor, porque sabe que los zapatos, el valor de los zapatos se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario. Es decir, todos saben lo que sale un par de zapatos, porque lo que vale es el promedio de todas las empresas que producen zapatos. Y pongan que este trabajador recibe un salario de 10 unidades monetarias y sabe que un par de zapatos cuesta 10 unidades monetarias. Bueno, él empieza a trabajar y al cabo de 4 horas de la jornada, él logró producir un par de zapatos. Es decir, que no requirió toda la jornada para generar valor equivalente a su salario, porque generó un par de zapatos, cuyo par de zapatos vale 10 unidades monetarias, y su salario son 10 unidades monetarias. Bueno, este trabajador se levanta de su silla, le golpea la puerta al patrón y le dice, me voy, me retiro. Epa, ¿cómo que se retira? Sí, usted me pagó 10, yo generé un par de zapatos, vale 10, ya está, cumplí la jornada. No nos entendimos, capaz que fue mi culpa. Yo te pagué 10 para que vos te quedes toda la jornada de trabajo. No hay ningún problema. Se queda y produce 3 pares de zapatos. Termina la jornada, vuelve a golpearle la puerta al patrón. Patrón, ¿sí? Vengo a que me pague los 20 que faltan, porque me pagó 10, pero hice 3 pares de zapatos. No, de vuelta. Por ahí no me expliqué bien. Yo te pago 10 por la jornada, hagas 3, 4, 5, 6 pares de zapatos. Pucha, no la tenía esa. Va al otro día. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer ese trabajador? Me gusta porque la mayoría de los trabajadores a que le pregunto eso, dice, al otro día voy a hacer un par de zapatos nada más en toda la jornada. Y eso habla de la honestidad del trabajador. Porque hubiera sido, ¿sabes qué? Le voy a hacer medio par de zapatos. Podía haber sido, pero no. Es honesto, es honesto. Pero ¿qué pasa? Sabemos, y aquí es un tema clave de Carlos Marx, que cuando no hagas 3 pares mínimo de zapatos, te van a echar. ¿Y por qué te van a echar? Porque ese patrón sabe que hay muchos desocupados afuera dispuestos a ingresar a ese lugar de trabajo. Esto es clave en el recorrido de la historia del pensamiento económico, porque de Adam Smith hasta Marx, no inclusive, eran teóricos del equilibrio, ¿no? Donde oferta y demanda siempre cuadraba, y si había que subir un precio se subía, pero si se bajaba también, y no importa si el precio era el salario. Por lo tanto, siempre había pleno empleo.
Pero Marx es un teórico del desequilibrio. Es decir, que no hay nunca pleno empleo. Y si no hay pleno empleo significa que hay desocupados. Y para Marx es clave, para entender esta dinámica, la existencia de los desocupados, a las que denominó ejército industrial de reserva. ¿Sí? De reserva porque había un montón, estaban ahí disponibles para entrar. Industriales porque en esta época que decía Florencia, en la época de la Revolución Industrial, evidentemente eran los que venían del campo, ingresaron a la ciudad y después, con una magia del capitalismo, donde entendía que el cambio tecnológico que sustituía mano de obra era más que positivo para sus intereses, desplazaba a trabajadores. Pero también le llamó ejército. Y esto no es un tema menor, porque la idea de ejército de Marx para referirse a los desocupados tenía que ver con el disciplinamiento que ejercía de ser desocupado entre los trabajadores. Una suerte de lo que Marx lograba explicar con mucho énfasis, lo que se llamaban las relaciones sociales, ¿sí? Que también operaban, no solamente las relaciones técnicas, sino las relaciones sociales. Por eso, los desocupados para Marx, el ejército industrial de reserva, es causa y consecuencia del modelo de acumulación capitalista. Entonces, fíjense lo que sucedió con nuestro amigo trabajador que hizo los 3 pares de zapatos y si no hacía 3 pares de zapatos, lo echaban. Si yo le pregunto a alguien qué valor generó ese trabajador, está claro que si hizo 3 pares de zapatos, fueron todas posibles esas 3 pares de zapatos porque dedicó toda la jornada trabajando. Generó valor porque trabajó, pero generó 30 unidades monetarias de valor generado, de trabajo, digamos, de fuerza, mano de obra pura y dura, pero donde el patrón solamente le remuneró 10. Estas personas que en esta época de la que hablamos trabajaban 14, 15, 16 horas, bueno, efectivamente no requerían toda la jornada para generar un valor equivalente a su salario. Por lo tanto, a esto Marx definía, bueno, hay una porción de la jornada que le llamaba trabajo necesario, porque lo que implicaba era la cantidad de trabajo que requiero para generar valor equivalente a mi salario, y le llamaba trabajo excedente a todo el trabajo, esa mano de obra que seguía operando, pero que no era remunerada y que superaba el equivalente al valor de trabajo, al salario. A ese trabajo excedente, Marx le llamó plusvalía. Entonces podríamos pensar que la jornada entonces se compone de una parte de trabajo necesario y otra parte de trabajo excedente o plusvalía. Claro, aquí vieron la magia los capitalistas, porque decían, mientras menos remunere la fuerza de trabajo, el resto me lo puedo apropiar. Aumenta la plusvalía. Claro, lo cierto es que tampoco es que podía pagar lo que quiera, porque el valor de la fuerza de trabajo era el trabajo socialmente necesario para reproducirla. Pero entonces, ¿qué hicieron nuestros amigos capitalistas? Se pusieron a pensar cómo poder ampliar la plusvalía, cómo incrementar la plusvalía. Entonces encontraron 2 fuentes maravillosas de plusvalía. Y desde este momento los empiezo a invitar a todas y a todos para que piensen si esto sucede en sus lugares de trabajo. Si ustedes son capaces de identificar que ustedes generan un valor, ¿sí?, superior al que les remuneran. Claro, en los servicios a veces es mucho más difícil verlo, porque habría que decir cuánto vale la justicia, cuánto vale la salud, cuánto vale la educación. Pero en nuestra manufacturera, en una fábrica, en una metalúrgica, donde se miden unidades de producción, no tengan duda que lo pueden hacer. Pero pensemos también en la creatividad de los capitalistas. Bueno, lo primero que se les ocurrió hacer es algo que se denominó plusvalía absoluta. Una maravilla del pensamiento capitalista que era extender la jornada de trabajo.
no había leyes, por supuesto, remontémonos, Manifiesto Comunista del año 1848, 1867 el primer tomo del Capital. O sea, entonces extienden la jornada. Entonces vos llegabas, dijiste, me voy porque ayer me fui, no sé, a las 8 de la noche, no, hoy es a las 10. ¿No te gusta? Bueno, viene otro, es simple. A eso se le llamaban plusvalía absoluta, y claro, como lamentablemente a más de uno de nosotros les puede suceder, lamentablemente el día tiene 24 horas. Para ellos también, lamentablemente el día tiene 24 horas, pero también sucede que se cansan los trabajadores, ¿sí? No descansan si no duermen, entonces no era tan provechosa la plusvalía absoluta. Pero no se iban a quedar conformes con eso y encontraron otra fuente para incrementar la plusvalía que se llama plusvalía relativa. La plusvalía relativa, imagínense, no es otra cosa que la intensificación de la jornada de trabajo. Es decir, si vos el día anterior habías hecho el par de zapatos en 4 horas, seguro que si te esforzás, seguro si te das cuenta que esta empresa es una familia, ¿sí? Seguro que lo que hacías en 4 horas lo vas a poder hacer en 3. Y claro, si te esforzabas más y lograbas hacer esa pieza en menos tiempo, pero vos te tenías que quedar toda la jornada, extendías el trabajo excedente, es decir, la plusvalía, la parte que se apropia el capitalista. O sea que mientras más intensivo sos, mientras más dedicado, más productivo, más comprometido con la empresa sos, se va a apropiar de más plusvalía que no es otra cosa de tu trabajo, porque vos generaste valor que se lo apropió el patrón en ese caso. Esto me lleva a otra cosa muy curiosa, porque yo le dije al principio de que, bueno, alguna empresa puede explotar y saca un 10 unidades más, o sea, invierte 100 y saca 110, otra empresa capaz que explota un poco más, entonces invierte 100 y saca 120, y otra 130. Entonces, en una ocasión, a Marta Hanecker, una chilena, discípula de Althusser, le habían preguntado si podrían haber capitalistas buenos. O sea, y claro, ella preguntó, ¿y qué sería un capitalista bueno? Complicado. Pero bueno, pónganle que un capitalista bueno es un capitalista que explote menos. Entonces, en vez de pagarte 10, ponele que te paga 20. Te paga más que lo que pagan el resto. Se la juega. Sacrifica parte de su plusvalía para pagarte. ¿Sí? Podría pasar. Pero aquí sucede algo muy curioso, y es que yo les había dicho al principio que lo que vale una cosa depende de la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Por lo tanto, si yo pago más, eso se transforma en que yo requiero más trabajo. O, para aterrizarlo quizá a nuestros días, si yo pago más, asumo mayores costos. Y si asumo mayores costos como empresario, mi tasa de rentabilidad va a ser menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría pasar? Que tenía 3 empresas, una gran explotadora, tenía las escarapelas de explotador. El premio al explotador, ahí va. Que el valor o la cantidad de trabajo que requería para producir el producto era una jornada de trabajo. Había otra empresa, menos explotadora, que requería 2 jornadas de trabajo. Y después estaba nuestro amigo capitalista bueno, que como pagaba más, eso se traducía en jornada, requería 3 jornadas de trabajo. Claro, ¿cuánto vale ese producto? Dijimos el promedio, entonces tendría que hacer 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 dividido 3, y ahí tenía el valor, 2. Entonces, ¿cuánto vale? 2. Entonces, fíjense lo que sucede ahora. A la empresa 1, la gran explotadora, a la que le costaba una jornada, cuando venda su producto, ¿cuánto le van a pagar el producto? No lo que le costó producirlo, sino lo que vale. ¿Cuánto vale el trabajo socialmente necesario? ¿Cuánto es? 2. Entonces recibe 2, le costó 1. Magia, 1 de ganancia adicional. La segunda empresa, que le lleva 2 jornadas, ¿cuánto le pagan el bien? 2. ¿Cuánto le costó? 2. Ni gana ni pierde, 0. Y la última, bueno, la última le van a pagar 2. ¿Cuánto le costó? 3. Perdió 1.
¿Quién se quedó con ese 1? La empresa, la número 1. ¿Cuál es el mensaje ahí? Que por ser menos eficiente, porque pagabas más a tus trabajadores, la empresa más eficiente, que en realidad es la más explotadora, te chupa plusvalía. Por lo tanto, te obliga a pensar, bueno, o esto no es para mí, me retiro del juego, lo mío no es explotar trabajadores, o hacer lo mismo que hace la 1. Pero fíjense, era capitalista, bueno, se retira, me voy. No, esto no es para mí, explotar trabajadores no es para mí, se va, quedan 2 empresas. Recuerden, la primera empresa le costaba 1 jornada, a la segunda empresa 2 jornadas. Cambió el valor del bien, porque dijimos que era el trabajo socialmente necesario, es la suma de 1 más 2, 3, 3 dividido 2, 1,5 es ahora. Vemos la primera empresa, vende el producto, ¿cuánto recibe? 1,5. ¿Cuánto le costó? 1. ¿Cuánto ganó? 0,5. Recordemos la segunda empresa estaba echada para atrás porque no ganaba ni perdía, era empresa modelo. ¿Cuánto le pagan ahora? 1,5. ¿Cuánto le costó? 2, perdió. 0,5 negativo. O sea, sin haber hecho nada, como la eficiencia es un concepto relativo, porque se compara con otro, antes estaba bien, ahora soy ineficiente. Por ser ineficiente, me chupa plusvalía la empresa más eficiente. Nuevamente, ahora la empresa B tiene que decir, ¿me quedo en el juego explotando como la 1 o me retiro? Esta idea que se denomina plusvalía extraordinaria es lo que le llevó después más adelante a Lenin, ¿sí?, a hablar de imperialismo como fase superior del capitalismo, en la lógica esta de que cuando suceden las crisis se empiezan a fusionar empresas, algunas empiezan a desaparecer y es lo que genera, le da más poder. Entonces, existe posibilidad de, en una relación entre clases, plusvalía relativa y plusvalía absoluta para ampliarla, pero también intraclase, entre la clase capitalista que también compiten entre ellas. O sea, no va a haber chance de que haya capitalistas buenos, terminaba concluyendo Marta Haneke en su momento. Entonces, ese concepto es clave de plusvalía, porque de tener 100 obtengo más de 100. Y claro, y ahora tengo 20 extra. Y siempre los modelos no solamente son de producción y de reproducción. No es que produzco para una vez, produzco para seguirla. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos con esos 20? Tenemos 2 opciones. Nos los patinamos, sexo, droga y rock and roll. Ya está. Entonces 20 me los patino y al otro año tengo 100, voy a tener otra vez 120 y así sucesivamente. O un capitalista de esto que dijimos, con escarapelita, ¿qué hace? Invierte. Si con 100 obtengo 20 extra, con 120 voy a obtener muchísimo más. No pasa nada, yo voy llevando. Entonces, a eso se le llama modelo de reproducción ampliada, cuando invierten. Y obviamente es lo que terminan haciendo. La posibilidad de invertir. Y esto es muy curioso, porque esto es lo que Marx anticipaba como el comportamiento esperable de los empresarios, de los capitalistas, de invertir o reinvertir sucesivamente para que acumularan más y más capital. Lo curioso de Marx, que dado que no nos da mucho tiempo para hablar de todo su obra, es muy curioso que para algunos les pueda llamar la atención que el método que utiliza para explicar todos estos fenómenos, esa radiografía o rayos X, como le pusimos en una de las presentaciones del capitalismo, es un método científico. Y por tanto identifica regularidades, leyes. No voy a hablar de todas, pero voy a hablar de la más conocida de Marx, que es la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es decir, que Marx pronosticaba como ley, no es una opinión. Para Marx es un resultado matemático indefectible, irrevocable, ¿sí?, que la tasa de ganancia en el largo plazo inevitablemente iba a caer. Cuando arranca el manifiesto comunista,
no solamente menciona de que un fantasma recorre las calles de Europa, que es lo que casi todos nos acordamos, sino que también menciona que el capitalismo estaba generando su propio verdugo. Y en esas palabras era para explicar, hay una ley que explica que efectivamente exacerbar, tirar tanto de la cuerda en el modelo capitalista, lleva a su fin. Claro, exactamente. Para eso Marx, curiosamente, en más de 3.000 páginas que son la obra del Capital, tiene 3 fórmulas. Una que se llama tasa de plusvalía, una que lo deben haber escuchado muchas veces al presidente del PCNT hablar con estos términos, de la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia. Las 3 formulitas que utiliza Marx para todo. La primera, tasa de plusvalía, no es otra cosa que la relación que hay entre lo que me pagan y lo que me explotan. O sea que en vez de llamarle tasa de plusvalía, perfectamente le podrían llamar tasa de explotación. La composición orgánica del capital es la relación que hay entre cuánto capital utilizo versus cuánta mano de obra empleo. Es para saber si es intensivo en mano de obra o en capital. Y bueno, y la tasa de ganancia, por supuesto, es la relación que hay entre lo que invierto y mi ganancia neta, que es la plusvalía. ¿Qué hace Marx? Combina estas 3 fórmulas, las integra y logra una única fórmula donde están las 3 juntas. Es maravilloso porque uno mira solamente esa fórmula y uno ahí puede encontrar la explicación a esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Se tienen que dar un montón de factores consistentes entre sí, que no viene al caso, pero es muy fácil darnos cuenta que es. ¿Dónde está la llave que lleva a irremediablemente que la tasa de ganancia en el largo plazo caiga? Bueno, decía, los capitalistas permanentemente buscan aumentar la tasa de plusvalía, la mejor manera de hacerlo es siempre invertir. El tema es que en determinado momento la relación entre lo que yo invierto y la ganancia que obtengo se distancia. Es decir, tengo que invertir mucho más, aumenta la plusvalía, pero muy poquito en relación a lo que invertí. Y por supuesto, si esto lo vemos en términos matemáticos, si el numerador aumenta, pero el denominador aumenta muchísimo más, el resultado neto es que la tasa de ganancia cae. Y eso es lo que vio Marx indefectiblemente. Podría utilizar un ejemplo habitual de que a más de uno nos pudo haber pasado de cómo opera primero una ley de nivelación de tasa de ganancia, la inversión para superar la competencia entre ellas. Pero da para mucho más. Pero justo que acá me soplan al costado, ¿cuánto tiempo? ¿Pero cuánto es el largo plazo? ¿No? Porque ya ha pasado mucho tiempo, podríamos decir, y no funcionó. Curiosamente, ya que fue mencionado, a Keynes, ¿sí? Que muchas veces hacen la referencia de que Keynes parece medio marxista, ¿no? Porque Keynes habló de la necesidad del gasto público, ¿no? Del rol del Estado activo para reactivar la economía. No, nada más lejano que un Keynes marxista. Eso para empezar. Pero sí es verdad que relanzó el rol del Estado de una manera muy importante, que bueno, después vinieron los monetaristas y le dieron con un caño. Pero más, a Keynes le preguntaron, ¿qué opina de la teoría marxista? ¿Qué opina de la ley de tendencia decreciente en el largo plazo de Marx? Y decía, muy pragmático como era, yo no pienso en términos de largo plazo, porque en el largo plazo estamos todos muertos. Y decidió no responder. Ahora bien, porque no sé cuánto tiempo, pero tengo que ir ya medio cerrando el paquetito. Bien, hay una cosa importante de la teoría económica marxista que tiene que ver con que se apropia de nuestro trabajo, genera una acumulación de capital que se reinvierte y que en algún momento se divorcia en términos de cuánto invierto y cuánto gano. Y eso genera que en el largo plazo la tasa de ganancia cae. Pero tiene un fenómeno adicional, y son las crisis. Las crisis no son un resfrío del capitalismo. No son, algo está fallando, este es el momento, es cuestión de esperar, es a eso que se refería Marx, nada más alejado de la realidad. Las crisis son inherentes al funcionamiento del capitalismo, ¿sí? Y de hecho las crisis
que se repiten a lo largo del tiempo no es un descubrimiento de Marx, sino de un ruso, Kondratiev, de los ciclos económicos, donde muestra que hay una regularidad en el tiempo, donde hay un momento de expansión económica, se llega a un auge, y a partir de ahí empieza a caer, hay una recesión, hasta que lo más bajo que podés caer se denomina crisis. Alguno podría decir, bueno, la crisis es cuando ya al segundo después del auge, porque ahí empieza la caída. Pero lo que observa es que esto se repite a lo largo del tiempo. Claro, en la época de Kondratiev parecía que los ciclos eran regulares, o sea, se repetían en el tiempo y eran similares. No, con Marx, ni que hablar con posteriores aportes de Lenin, ven que efectivamente las crisis son inherentes al sistema capitalista, pero ninguna crisis es igual a la anterior. De hecho, cada crisis es peor que la anterior, ¿sí? Entonces identifica distintos fenómenos de expansión en el momento de centralización y de concentración del ingreso y de la riqueza, pero que es clave entender que para que los ciclos funcionen, para que los ciclos se repitan, es necesario algo muy curioso, no tan curioso, pero que es el ejército industrial de reserva. El ejército, los desocupados, son los que justamente hacen posible la dinámica capitalista de expansión, auge, recesión y crisis. Por lo tanto, son inherentes, son esperables. Mientras haya capitalismo, les aseguro, va a haber crisis. La pregunta que podrían hacer es, che, ¿qué será? ¿20 años? ¿30? ¿Cada cuánto? Bueno, en nuestro país cierta regularidad hay, se ha dado en general en el marco de 20 años, pero es una casualidad de la matemática nomás. Ahora bien, en los aportes de Gramsci, otro marxista italiano, él lo que sí aportó desde el punto de vista más conceptual es que las crisis, si bien son inherentes al capitalismo, también son como momentos de oportunidad. Porque en términos ya de la propuesta, uno cuando quiere hacer algo, cuando quiere llevar adelante un plan, un programa, esto piénsenlo a cualquier escala, uno tiene que encontrar las condiciones que se dicen objetivas, o sea, tiene que haber elementos reales, materiales para hacerlo, pero muchas veces hablaba de lo que se llaman condiciones subjetivas. Es decir, que haya ambiente, digamos, haya por lo menos correlación para llevarlo adelante. Entonces, Gramsci identificaba que en el momento de crisis había una ventana de oportunidad, ¿sí? Porque se combinaban las condiciones objetivas y subjetivas. O sea, si mañana querés iniciar una revolución, es en ese momento. No se te ocurra hacerlo en el momento de la expansión económica, que es cuando los capitalistas están más fortalecidos. En todo caso, espera que esto entre en el declive, ¿sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, está ahí. Hay muchísimo más, no los quiero aburrir, ya más me están haciendo señas, ¿viste? Cuando te dicen en el público, te hacen circulitos, no sé qué. Yo de esto podría estar hablando horas y horas porque me apasiona el tema, pero entiendo que es mucha información. Lo que sí puedo decir es una cosa que quizás te tenía que haber dicho al principio. Marx, que no es economista, no era economista, para poder interpretar la realidad y pensar no solamente la parte de economía política, sino también después lo que vino después, que era la parte de política económica, se paró no de cualquier lugar, se paró de una corriente filosófica necesaria para este abordaje, que es el materialismo, ¿sí? No confundamos, porque esto suele suceder con esas cosas, cuando te dicen que sos materialista, parece que te están diciendo que es algo malo, porque en realidad te están diciendo consumista, cosas así. Pero materialista, si a mí me dicen, vos sos materialista desde el punto de vista filosófico, estoy recontra contento, orgulloso de hacerlo. Entonces, eso en primer lugar es un elemento clave de Marx, pararse en el materialismo, y además incorporarle lo histórico y lo dialéctico. Lo histórico desde el punto de vista de que, efectivamente, el peso de la historia para explicar el devenir, ¿sí? Bueno, eso, tenemos la profesora acá, que por eso lo enfatizaba, historia, historia, historia. Ahora, también el dialéctico, que tampoco es una creación de Marx, sino de Hegel, pero que Marx dice que, obviamente, la perfeccionó, la mejoró. Pero miren esto desde el punto de vista filosófico del materialismo y con esto termino.
Las dos grandes corrientes filosóficas, y voy a caricaturizar un poco esto en términos filosóficos, es el idealismo y el materialismo. El idealismo, pensemos en Descartes, pienso luego existo, cosas por el estilo, asumirían que este marcador que yo estoy alzando existe en la medida que hay un observador. Si no hay un observador, se desmaterializa este marcador. Si en lugar de hablar de un marcador, hablara de un problema, habría tantos problemas como observadores. Y esto desde el punto de vista práctico para Marx era clave, porque si hay tantos problemas como observadores, hay tantas posibles soluciones como observadores. Pero para Marx esto lo simplificó, o todo el materialismo lo simplificó. Este marcador existe independientemente de que lo estés viendo. Por lo tanto, si esto en lugar de ser un marcador es un problema, si hay un solo problema, hay una sola solución. Está claro que son corrientes filosóficas que es como estar hablando de si es más lindo o es mejor el rojo o el azul. Debates intelectuales al más alto nivel. No recuerdo el tomo de las obras completas de Lenin, si no es el 17, capaz que es el 32, o estoy diciendo cualquiera, pero el título es Materialismo versus Empirio-criticismo. Para los que sientan curiosidad filosófica de los debates intelectuales acerca de cómo uno intenta demostrar que el materialismo se impone al idealismo, esa obra de Lenin realmente lo explica. Pero esa idea es lo que permite avanzar en toda su teoría. ¿Qué es el carácter propositivo que tenemos en esto? Claro, hay un montón de factores contrarrestantes que presentaba Marx, que están en su obra, que obviamente cuando revela todo esto a los trabajadores, como diciendo, trabajadores del mundo unidos, porque todos tenemos en común que somos explotados, nos estaba dando las llaves, los secretos del capitalismo. Aquí está la plusvalía, ojo con las crisis, pero así como nos avisaba a nosotros, le estaba avisando a la clase capitalista, que enseguida empezó a actuar con distintos mecanismos, lo que se llamó en su obra factores contrarrestantes, causas contrarrestantes de impedir que la tasa de ganancia en el largo plazo descendiera. Entonces, el desafío está planteado. Cuando nosotros en el próximo módulo veamos el crecimiento del producto, ¿no?, del PIB, que es el indicador deficiente, pero el indicador al fin que tenemos para medir la generación de riqueza de un país, vamos a ver esa trayectoria y por otro lado vamos a ver la trayectoria del salario real que tendencialmente muchas veces acompaña, no siempre que creció el producto creció el salario, pero además hay una brecha entre la generación de riqueza y el salario real. Lo que hay en el medio no será 100% plusvalía, pero no tengan duda que está ahí. Identificarla y cuantificarla nos coloca en el rango de la reivindicación salarial. Por lo tanto, es fundamental poder avanzar muchísimo en esa dirección, no solamente para identificar esa brecha, sino que a partir de esa brecha encontrar las propuestas necesarias para revertir esa trayectoria. Pero termino con esto que dije con respecto a las trayectorias. El crecimiento de la economía mundial seguramente, escuchen ahí en teoría, se va a explicar por factores de mercado. Pero crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Eso lo va a explicar Florencia en el próximo módulo. Pero espero que todos manejemos esa distinción, que crecer no es lo mismo que desarrollarse. Y para crecer, para generar riqueza, posiblemente alcance con factores de mercado. Pero para desarrollarnos, que tiene que ver con la distribución, con la justicia, ¿sí?, con las oportunidades, con el acceso a necesidades básicas, tiene que ver con el Estado. Entonces, por eso no nos va a sorprender que la trayectoria del producto crezca y la del salario no acompañe. El dato, y termino. En los 90, el PIB creció en el orden de 60%. El salario real, 4%. El salario real es la capacidad de compra. Del 2005 a 2015, ese modelo, no sé si modelo, que Daniel Olesker
se animaba a diferenciarlo, más allá de que está dentro del mismo modelo, si se quiere, pero con la característica de que aquel era, de los 90, crecimiento con exclusión, a llamarlo crecimiento con distribución. Bueno, el producto creció casi al mismo nivel y el salario real 45%. Crecen igual porque las condiciones de mercado fueron similares, pero el salario real no crece igual porque el Estado que estaba detrás de esa trayectoria no era el mismo. Muchas gracias. Ahí. Acá, me pongo acá. Tenía que ponerte, hacete amiga, Pilar. Sentate acá. No, digo, aparte de felicitarlos porque me encantó toda la explicación, el poder pensar un poco más allá de la cosa de la cotidianeidad, me encantó, me gustó pila. No, me quedé con esta cosa que vos hablabas, Pablo, de la plusvalía y qué difícil que es verlo en nosotros, ¿no? Que que brindamos un servicio. Y me acordaba, no sé si tendrá algo que ver, pero a mí me vino como esa referencia, me acordaba cuando hablábamos en los talleres de salud laboral de lo que es el trabajo, la diferencia entre el trabajo para el que nos contratan y el trabajo real. Y esa cosa de todo lo que le ponemos nosotros, ¿no? De la experiencia, de nuestro saber, de nuestras emociones, bueno, hablábamos de todo eso. Entonces que de alguna manera todo eso nos lleva, yo qué sé, nosotros hacemos oficios, suponete, para poner un ejemplo choto. Hacemos oficios y cuando recién empezamos a trabajar, entramos al Poder Judicial, digo, la tarea que haces te lleva una cantidad de tiempo que después con la experiencia y todo más vas disminuyendo, o sea, vas rindiendo, entre comillas, más. Entonces eso, obviamente no es lo mismo que la plusvalía, pero me parece que como que se puede hacer una correlación, ¿no? Digo, como para verlo en nosotros también, porque si no lo vemos tan lejano, hablamos de la producción que nosotros como servidores públicos, digo, capaz que no lo podemos apropiar y hay que apropiarse porque, digo, siempre se ha dicho que los trabajadores públicos no somos parte del proletariado y bueno, no somos, pero bueno, pero somos trabajadores claro, y como tales exacto, como tal también generamos plusvalía. Eso, muchas gracias, la verdad que impecable, impecable. Bueno, ¿algún compañero o compañera más que quiera hacer alguna intervención? No, acá para que te conozcan, Gastón. Bueno, un saludo para los de Zoom ahí. Una pregunta que tenía para hacerle a Pablo y a la compañera Florencia y a la compañera es respecto al principio de la charla. Tengo muchas preguntas, pero bueno, la vamos a ir resolviendo después. Pero una particular que es cuando se habla de la política económica de la clase empleadora, de los empresarios, se habla que es siempre y en toda circunstancia mantener el salario donde está o incluso bajarlo. Nosotros en todo caso le podemos imponer mediante nuestra resistencia, resistir la baja del salario real o en los mejores casos cuando hay un crecimiento del PBI, una tendencia al alza, nosotros también podemos ir a esa puja redistributiva y ganar fuerza, etc. ¿No hay una clase capitalista, ese capitalista bueno, digamos, que intente desarrollarse a partir del mercado internismo? Yo creo que no. Les doy una pregunta para que nos ahondemos en ese tema. Yo creo que la búsqueda de una estrategia en diálogo con los partidos, digamos, de oposición en este momento y con las cámaras empresariales para tener una política común, con desarrollo, buscar los lugares de coincidencia y que eso implique también un alza del salario, yo creo que no nos lleva a buenos lugares y nosotros incluso lleva a no clarificar
cuál es la contienda y cuál es el clivaje que hay en la sociedad actual. Y yo creo que tiene mucho más que ver con un keynesianismo de izquierda que con el legado teórico del materialismo y de la teoría del valor, etc. Entonces, capaz que para poder explayarnos en ese asunto, te pido una opinión. Bueno, no sé si... Me quedé con lo que planteó Pilar al principio, esto de, bueno, ahí nosotros tenemos el famoso manual de quién vacía el sobre de la quincena, de Macera, que en ese sentido, para mostrar, me parece que es muy didáctico la cuestión de la plusvalía y de qué es lo que realmente se apropia el empleador. Y claro, la ventaja es poder verlo en el resultado y él lo muestra en ese manual con los zapatos, de algo, bueno, este es el objeto material que produzco en esta jornada en la fábrica. ¿Qué pasa con el trabajo intelectual y qué pasa con otros trabajos que uno no dice, bueno, termino mi jornada y esto es lo que yo producí, ¿no? Un objeto, algo que es tangible. Bueno, y ahí es donde está esto de poder, incluso, como yo planteé al principio, traer los postulados, en este caso de Marx, que es quien más se acerca para poder analizar estas lógicas y en la dinámica de conflicto, ahí recogiendo un poco tu aporte, es lo que nos sirve, porque si no es como, bueno, las tesis de Marx quedan reducidas a el contexto de la revolución industrial en las fábricas y en realidad si las podemos traer, las podemos resignificar y sobre todo para pensarlo en la multiplicidad de roles que ocupamos como trabajadores y trabajadoras hoy, justamente para ver que, bueno, está presente. Y más sobre la intervención del compañero, creo que ahí, y lo va a ver Pablo, qué pasa con esto de la tendencia a mantener o rebajar los salarios. El pensamiento económico creo que es como nuestra base, depende de dónde nos paremos para analizar, es la propuesta que te pueden llegar a acercar. Capaz que sí, desde el materialismo, que es lo que hoy se propuso acá, es una la visión. Hay quienes capaz sí te van a decir, y bueno, sí, hay empleadores que no van por ese camino. Yo creo que acá está el desafío en poder traer estos postulados y verlos cómo funcionan, en este caso, como trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, cuáles son esas dinámicas y retomar ahí la lógica del conflicto, entendiendo, ¿no? Y ahí está el planteo histórico de Marx, que la historia de la humanidad ha sido la lucha de clases. Entonces, en ese conflicto es donde podemos entender, bueno, la capacidad de acción, cuál es la dinámica de poder, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ahí es dependiendo mucho con qué libro encaremos, ¿no? la discusión. No, yo no sé si tengo una respuesta, digamos. Yo creo que hay algo que sí me parece valioso, bueno, casi todo me parece valioso de los aportes desde este punto de vista de Marx, pero yo creo que hay una cosa muy importante del funcionamiento del modelo de acumulación capitalista, que es cómo se estructura la sociedad en sí mismo, ¿no? Y aquí sucede muchas veces que en los planteos teóricos aparece, bueno, que es el modelo de acumulación capitalista, las dinámicas de las fuerzas productivas son las que terminan determinando el resto de las fuerzas o de los aparatos institucionales, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la justicia. La justicia, la educación, el Estado en sí mismo, para Marx son instrumentos de dominación ideológica que responden a los intereses de las clases dominantes y que además tienen una función muy poderosa, que es la de reproducir y perpetuar el modelo, ¿sí? Eso sí es muy, muy importante. Porque cuando uno empieza a analizar de por qué la lógica de acumulación o la lógica incesante, ahora que se conoce que, ¿no?, la valorización de Elon Musk, SpaceX y todo, ya es una riqueza de 1 billón en nuestros números, un 1 seguido de 12 ceros, ¿sí? Es una locura. Dice, pero ¿por qué esta sed permanente de generar más y más dinero, acumulación? Y aquí es porque, bueno, obviamente la respuesta que podemos dar todos es porque, bueno, porque el dinero da poder. Y claro, y uno no termina, tiene que cerrar la frase ahí, porque ¿qué poder? Si tenés mucha plata podés volar como Superman, vas a poder ver a través de las paredes, vas a ser invisible. No. Tienen lo que se conoce, o conocemos, o yo invento como ese nombre, de poder institucionalizante.
decir, una institución son las normas formales, no informales, escritas, no escritas, que regulan el comportamiento de las personas, inciden en el comportamiento de las personas para que nos comportemos de determinada manera. Entonces la gente que tiene mucho dinero, tanto para generar instituciones, lo que está haciendo es influyendo sobre el comportamiento de las grandes masas para que el modelo se reproduzca, se perpetúe, y eso hace que las lógicas también, las relaciones sociales y las relaciones técnicas de las que hablábamos, también se perpetúen. Entonces muchas veces pasa que uno encuentra el Estado y parece que habla como el Estado es el escudo de los pobres, y eso no es verdad, ¿sí? Uno pretendería, sobre la lógica que el Estado aparece para maximizar el bienestar social, corregir fallas de mercado. El Estado sigue siendo funcional a los intereses de la clase dominante y de alguna manera también opera en eso. Por eso deben haber escuchado, seguirán escuchando que hay democracia burguesa, educación burguesa y justicia burguesa. Justicia para pobres, justicia para ricos. Entonces, y eso termina después permeando en las narrativas. Estas que decía Florencia al principio, de esta idea de los jóvenes emprendedores, ¿sí? De invertir, de ganar dinero, y además la inmediatez, claro, tu propio jefe, son una combinación de cuestiones que empiezan a estructurar un relato que terminan haciendo que se reitere el relato. Porque yo cuento esto de cuál es el comportamiento de las cámaras empresariales, y podía decirlo ahora, pero yo qué sé yo, de la negociación colectiva, hasta de que están las leyes, y les aseguro que en cada una el comportamiento de los sectores empleadores es sistemáticamente el mismo. Y está bien porque cada uno persigue su propio interés. ¿Cuál es mi negocio? Y maximizar el beneficio. ¿Cuál es el del otro? Y bueno, como decía vos, yo no solamente quiero vivir mejor. Ahora, para vivir mejor necesito tener mínimamente un ingreso, pero además condiciones de trabajo. Por eso no solamente en la negociación colectiva peleamos por salario. Entonces, creo que hay una narrativa en torno ahí. A mí siempre me gusta una obra de George Lakoff, un lingüista norteamericano, que el loco decía, cada vez que hace 25 o 30 años que doy clase y siempre fracaso, porque le dice a los estudiantes, dice, por favor, diga lo que diga, por favor, no piense en un elefante. En un elefante. Y entonces decía, yo nombro elefante y a todos le aparece el bicho con trompa, con oreja, entonces fracaso. Y él hablaba de eso para hablar de los marcos referenciales, cómo evoca marcos simbólicos y ese tipo de cosas. Basta con nombrar a veces una palabra y viene todo. Y esas construcciones se hacen. Entonces, construir las narrativas para esto es complicado, porque uno dice, bueno, esto de no importa en qué parte del planeta estés donde haya capitalismo, todos tenemos en común que nos remuneran por debajo del valor que generamos. O sea, se apropian de nuestro trabajo, del valor generado. Y aún así, les debe haber pasado más de uno, yo he ido a asamblea donde hay trabajadores, trabajadoras que de repente levantan la mano y dicen, vamos, pará, no seamos tan duros porque el que se arriesgó fue el patrón invirtiendo en este negocio. Bueno, y ahí, para cerrar, Pablo habla de esto del Estado burgués y de las dinámicas incluso de la reproducción del capitalismo, y hay muchos autores marxistas del siglo XX, siglo XXI que recuperan estas ideas. Es importante acá plantear que el marco teórico que nosotros estamos manejando para hacer estas precisiones es el marco teórico del marxismo, ¿no? Es un marco particular para hacer este análisis. Me parece importante plantear eso porque es lo que un poco marca, y también verlo como este aporte de la crítica a la economía política parado en el lugar de darle protagonismo en la historia a los trabajadores. Entonces, por eso es que vamos a este marco teórico, y por eso no es que dijimos, bueno, corremos a Adam Smith, ¿no? Aportes fundamentales y notables para la economía política. Yo arranqué por ahí en lo que es la escuela clásica, pero ¿qué pasa cuando necesitamos recuperar ciertos postulados que sean funcionales, entendiendo dinámicas de clase, de lucha de clases y sobre todo de movimiento obrero, ¿no? Una chiquita, bien chiquita. Yo hace 25 años mínimo que recuerdo de esto, en una actividad que estuve en Argentina, una mesa, un espacio de camaradería. Me acuerdo que había un empresario argentino, estamos veniendo a hablar, yo iba por el movimiento sindical, siempre lo cuento porque a mí me marcó mucho. Me acuerdo que el empresario argentino, cuando estábamos hablando de estas cosas que estamos hablando hoy, me puso la mano en el hombro y me dijo, mientras ustedes piensan
nosotros hacemos. Eso te hace un clic importante porque nosotros cuando venimos a estos espacios de formación o cuando yo digo, bueno, vamos a los consejos de salario, los patrones quieren una cosa, los trabajadores otra, bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿O quién te da la razón? Y al final es un tema de correlación de fuerza. Y uno es muy fácil decir que lo que se necesita es mayor musculatura sindical, mayor grado de organización, acción en unidad. Eso es fácil decirlo. Lo que siempre es difícil es hacerlo. Entonces la cuestión, y esa es donde ahí el movimiento sindical encuentra las respuestas en forma organizada y colectiva. Pero no tengan duda que sin importar todo esto de si es un instrumento de dominación ideológica, esto y lo otro, sin musculatura sindical, sin organización y sin acción en unidad, difícilmente nada de lo que nosotros hablemos es posible. Por eso además surgieron después, posterior a todos estos planteos, las famosas internacionales, porque esto pasa en el mundo y bueno, pero entonces todos los que estamos en el mundo tendremos que unirnos. No, bueno, pero era eso, simplemente quiero decir que a mí siempre me gustan los espacios estos sindicales, mucho más, porque si hay una vocación que tienen los militantes sindicales, el de la transformación de la sociedad, pero al mismo tiempo el de lo colectivo por encima de lo individual. Y esa es la llave realmente que creemos y que creemos que lo que Marx rescata es eso y nada más y nada menos que el colectivo de trabajadores organizados, ¿no? Muy bien, vamos, no sé si... Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que quiera hacer alguna reflexión? A ver, en el Zoom también alguien quiere aportar desde ahí. Si alguien dice que no se escucha, ¿es otro mensaje ese? No, es el mismo, dice, pero no debe escuchar él, porque todo lo demás se escucha. No sé. Capaz porque estaba hablando medio bajito, o estaba lejos del... ¿Se escuchaba bien? Yo bajito no hablo. Bueno, me parece que, bueno, no, al tener poca convocatoria, más allá de eso, esto va a quedar colgado en la página, en la nueva página, donde hemos empezado a trabajar sobre un nuevo rediseño, y esto creo que un poco de lo que decía Pablo tiene que ver sobre cómo repensamos una realidad y la importancia de repensar las realidades. Quedará para la próxima bajar un poco a tierra todo esto que hablamos sobre economía política y cómo directamente impacta con esto que parecía ser que en algún momento se dijo por ahí por los 90 que estas teorías quedaban desactualizadas, que ya no servían para nada, que no había análisis, que ya no eran necesarias. Los primeros en retomar el estudio fueron los propios capitalistas, para ver qué es lo que estaba pasando, cómo es que funcionaba el mercado. Me acuerdo porque yo en ese momento, ya había nacido, no como otro que no. Después, actualmente, nosotros estamos en una encrucijada histórica donde parecería ser que nos avasalla un nuevo monstruo que es la inteligencia artificial, toda la parte de lo digital, y que parecería ser que no hay marcos teóricos para pensarla. Y que parecería ser, como dicen bien los compañeros, hay una nueva forma de interactuar socialmente, y el trabajo, y emprendedores, y todas esas cosas que desde los grandes medios nos quieren imponer. Entonces la idea justamente es, en algún momento, hacer el enlace para que los compañeros también tengan, y en base a alguna intervención que pudimos ver en algún lado ahí en la página, poder hacer el enlace, explicar cómo estos modelos actuales lo único que reproducen es más explotación, más exclusión, más gente que queda por fuera. Y creo que estos espacios que nosotros estamos transitando también tienen que ver con lo que estamos discutiendo. Y estas nuevas formas de cómo llegarle a la gente también es una nueva forma de discutir cómo también llegamos a otras generaciones que con viejos modelos nosotros ya no estamos llegando, y lo importante es que sea en la casa de los judiciales, o sea en el espacio digital, o sea donde sea, pueda haber debate, pueda haber, y sobre todo pueda haber encuentro, discusión y lucha. Bueno, agradecemos a los compañeros nuevamente, nos estamos encontrando en la próxima etapa, en el próximo bloque de esto de política económica, economía política y trabajo, pero
teniendo la visión de que esto fue una herramienta que pensamos con los compañeros para todo el año. Así que después van a haber otros talleres, otras instancias donde hablaremos de otras cosas vinculadas, bueno, a la necesidad. Y la última reflexión es que un poco nos interpela y sobre lo que hablaba Pablo recién, de que, bueno, que el Estado es la reproducción también del propio modelo. Y nuestra lucha creo que es chiquita, incluso para no solo mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, sino es que de qué forma, si bien no vamos a hacer el poncho o el escudo de los pobres, de qué forma el trabajo nuestro también atiende a esas clases más desprotegidas, que es que en definitiva, si hay justicia de alguna forma, porque la justicia es otra cosa, pero si hay justicia tiene mucho que ver cómo todos los días los trabajadores y las trabajadoras ponemos nuestro saber, nuestro cuerpo y nuestros conocimientos, bueno, justamente para poder solucionar estas problemáticas que genera el propio sistema. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.